Buenas tardes. Hoy les voy a hablar un poco sobre el tema el comunismo. ¿Qué es el comunismo? Es un sistema político y un modo de organización socioeconómica caracterizado por la propiedad en común de los medios de producción, así como la inexistencia de clases sociales, del mercado y del Estado. El ideario comunista se convirtió a comienzos del siglo XIX en un complejo proyecto económico, gracias a diferentes corrientes del llamado socialismo utópico, del anarquismo y de las ramas obreras del socialismo y comunismo cristiano. A lo largo del siglo XIX, los términos el comunismo y socialismo se usaron como sinónimos. No fue sino hasta la revolución de bolchevique que el término socialismo llegó a referirse como sociedad socialista, para referirse a la primera fase del modo de producción comunista. Tanto Karl Marx como Vladimir Lenin prevén los siguientes periodos o fases. Periodos o fases. Periodo de transición. Se iniciaría la llamada dictadura del proletariado, a la cual siguen inmediatamente las restantes dos fases, ya que como parte del desarrollo del comunismo, como parte de producción. Primera fase del comunismo. Se recibirían los bienes de acuerdo a la contribución laboral, como vales de trabajo o similares, todavía basadas en una forma de derecho. Fase superior. El individuo contribuiría según acorde a sus necesidades comunitariamente a diferentes intereses personales. Acá tenemos uno de los símbolos que lleva la bandera de la Unión Soviética, que es la hoz y el martillo, símbolo adoptado por los partidos marxistas-leninistas a partir de la Tercera Internacional, que ese tema más adelante la vamos a tocar, tal como aparecían en la bandera de la Unión Soviética. También podemos ver el símbolo usado recurrentemente, que es la estrella roja, para representar los partidos comunistas o al comunismo en general. Bandera de la Unión Soviética. Bueno, acá tenemos la bandera, como pueden ver, esta es la bandera de la Unión Soviética, la que normalmente representaría el comunismo en general. Ahora tenemos clases de comunismo. Comunismo primitivo. El estado original cazador-recolector, la especie humana del que surgió el comunismo temprano, una etapa de desarrollo de las formaciones económico-sociales, con bajo nivel las fuerzas productivas y caracterizado por la propiedad colectiva y distribución igualitaria de los bienes. Comunismo igualitario y cristiano. Se les puede englobar como utopías sociales que abogaban por la propiedad colectiva, a diferencia de un régimen de propietarios iguales, y la igualdad total, incluyendo todas las necesidades de todos los productores. ¿Cómo surgió el comunismo? El comunismo surgió del movimiento socialista en la Europa del siglo XIX, a medida que avanzaba la revolución industrial. Los críticos socialistas culparon al capitalismo de la miseria del proletariado, una nueva clase de trabajadores frágiles, urbanos que trabajaban en condiciones a menudo peligrosas. Lo más destacado entre estos críticos fueron Karl Marx y su socio Friedrich Engels. En 1848, Marx y Engels ofrecieron una nueva definición de comunismo y popularizaron el término en su famoso Manifiesto del Partido Comunista. ¿Qué es el proletariado? Ya lo he mencionado dos veces anteriormente. Es la clase obrera del siglo XIX que vive vendiendo su trabajo, no obtiene ganancias del capital. ¿Cómo se originó el proletariado? La revolución industrial del siglo XVIII dio origen a una maquinaria pesada y la producción en masa, enriqueciendo a los propietarios y empobreciendo a los trabajadores. Esa clase llevó a la clase propietaria o burguesía
y al proletariado. Acá tenemos una de las frases sacadas de su libro de Marx y Engels. Los comunistas proclaman abiertamente que sus objetivos tan solo se pueden alcanzar mediante el derrocamiento violento de todo el orden social preexistente. El manifiesto comunista, que fue escrito, fue editado y finalizado en 1848 por Karl Marx y Friedrich Engels. El comunismo es un movimiento cuya doctrina se basa en el marxismo y que tiene por principal objetivo la toma transitoria del poder del Estado para la instauración de una revolución social que a través de 3 frases implante una organización económica y social socialista comunista basada en el control colectivo de la producción. Está representado por una organización internacional que lleva el nombre de Internacional Comunista y que coordina con cada región a un partido político que a su vez suele llevar el nombre de comunista. Cada corriente doctrinal comunista tiene su propia internacional. Acá podemos visualizar un mapa de los países que se declararon estados socialistas políticamente comunistas bajo la doctrina marxista-leninista entre los años 1979 y 1983. Este periodo marca la extensión territorial más grande de la ideología comunista. Para nosotros, el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que ha de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas actual. Las condiciones de este movimiento se desprenden de la premisa actualmente existente. Karl Marx y Friedrich Engels, 1845, del libro de la ideología alemana. Los movimientos comunistas. La Primera Internacional. Primera organización que reunió a los sindicatos y partidos asociados de la clase trabajadora. Poco después se disolvió por conflictos entre las ideologías marxistas anarquistas. La Segunda Internacional. Agrupó diversos partidos socialistas y laboristas. También hubo un desfalco y se pasaron a la Tercera Internacional, que rompió definitivamente con los grupos socialdemócratas y las directrices del Partido de la Unión Soviética. A continuación tenemos las características del comunismo. 1. Se fundamenta en la doctrina marxista. 2. Nace como crítica al capitalismo. Número 3. Introduce los conceptos de la estructura y superestructura. Número 4. Se justifica en el principio de lucha de clases. Continuamos con la número 5. Concibe la alienación como un problema social. Número 6. Propone la eliminación de la propiedad privada. 7. Es antiindividualista. 8. Combate la burguesía. Número 9. Propone una sociedad autónoma. La número 10. Los regímenes comunistas se autopromueven como conciencia del pueblo. 11. Promueve el unipartidismo. El número 12. Tiende al capitalismo del Estado. Y finalmente, con la número 13, tiende al totalitarismo. Bueno, vamos concluyendo con que 100 millones ha provocado en aquellos países que se implementó este sistema. El mínimo es de 10 a 20 millones de muertes que ha provocado este movimiento socialista, debido a la brutal y absoluta aniquilación de los derechos y libertades más fundamentales que se produjo en aquellos
países que implementaron el modelo comunista, con el consiguiente hundimiento económico, junto a las numerosas muertes vinculadas directamente con los regímenes que intentaron llevar a cabo el comunismo. Ha provocado que mínimo y máximo que fuera esa cantidad de los 100 millones. También se puede decir que al posicionarse a día de hoy completamente en contra, tomando direcciones más liberales, con mayor libertad económica, en este sentido, las críticas hacia el comunismo vendrán dadas con una gran parte del espectro político desde la fecha hasta la izquierda. Gracias. Bueno, eso ha sido todo con respecto al comunismo o lo poco que les puedo comentar. Espero que les sea de su agrado y que tengan un bonito fin de semana. Gracias.